es necesario empezar con la noticia de hoy. Vamos a empezar así, que quizás podemos decir algunas cosas que no se vayan a decir en ese comunicado que ustedes tienen que sacar, que por supuesto que es obligatorio. Ya tenemos fecha, 6 de diciembre. Ellos están yendo con todos, cuál va a ser la estrategia, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿se participa, no se participa? ¿Qué hacemos? No hay capacidad de movilización interna como para decir va a salir el pueblo a manifestar en contra de esas elecciones. ¿Qué podemos decir de la estrategia que se puede tomar ante estos hechos que son fácticos, ellos van para adelante y para adelante van? Yo creo que esto es una nueva imposición. Antes de hablar de nuestra estrategia, ¿qué pretenden ellos? ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, de la dictadura? ¿O cuál era? También podemos hablar si lo cumplieron o no. El primero era tratar de ganar o recobrar legitimidad, o quitársela a la asamblea que yo presido y por lo cual el mundo me dice presidente encargado. Eso creo que sin duda es uno de los objetivos. Tratar de ganar tiempo y que se complique el escenario electoral, como sucedió, por ejemplo, en Argentina o en México, pero tampoco le sirve. Luego de eso nos reconoció Bolivia, Uruguay, hoy Eslovaquia. Es decir, la dictadura solamente pierde tiempo para el país, pierde tiempo para ellos, que es su única ganancia. Del 20 de mayo del 2018 a enero del 2019, fueron que 7, 8 meses aproximadamente, desde el reconocimiento a mí como presidente encargado. Aquí pasaron 2 semanas cuando nadie reconoce ese intento burdo de árbitro electoral, que simplemente es a la medida de la dictadura. La OEA en pleno 21-0 rechaza tanto el árbitro como lo que de ahí derive. La Unión Europea no solamente rechaza el árbitro, sino implementa sanciones. Tenemos un nuevo reconocimiento internacional. La Unión Europea, el Reino Unido y también Estados Unidos reconocen. Así que una semana después de que la dictadura intente la imposición, podemos decir que ninguno de esos objetivos se van a cumplir. El dictador mintió a su entorno, haciéndole creer, haciéndole ver que podían ganar algún tipo de legitimidad o tiempo. Ahora, no es suficiente para nosotros decir no participamos en una farsa. No es suficiente para Venezuela, dada la crisis, la emergencia humanitaria, y es donde viene nuestra estrategia. Que, atención, no es que sea, digamos, distinta, hay que implementarla de manera más audaz, más eficiente, con mayor capacidad, porque tú lo decías hace segundos, Alba, la capacidad de movilización está mermada producto de una pandemia, producto de la persecución, producto de la ausencia de medios de comunicación para convocatoria, para transmisión de mensajes, por ejemplo. Entonces, eso, por supuesto, nos pone en un contexto complejo. Y también hay desgaste. También hay desgaste en la gente, en la dirigencia, en la comunidad internacional que tiene que entender una pandemia. Ahí es donde viene y debemos ser nosotros audaces. ¿En qué sentido? El día martes aprobamos en el Parlamento Nacional, por todas las fuerzas políticas del país, cuáles son las condiciones para participar. ¿Qué otra cosa quiere hacer la dictadura? Bueno, hacerle ver al mundo que ellos quieren elecciones y que nosotros nos estamos negando a unas elecciones. Eso ya el mundo no se lo come, no se come ese cuento. Nosotros estamos poniendo, porque la bandera de elegir es una bandera de la democracia. ¿Cuántas luchas no se dieron en la historia por el derecho a elegir, por votar? Porque votaran todos, porque votara la mujer, porque votaran todos los ciudadanos. Es una lucha que tenemos que seguir dando. Y hay 10 condiciones que nosotros manifestamos para nosotros poder participar. Y lo describimos en 3 áreas para que sea sencillo de comunicar. Elecciones libres, justas y verificables. Y cada una de estas tiene unos ítems, digamos, de cuál es nuestra lucha. Entonces se explica muy bien en ese sentido. Ahora, hay, digamos, un falso dilema hoy en la opinión pública entre si es que la cosa es mediación, negociación, elecciones, o la cosa es quiebre, o es por la fuerza. Hablando de la responsablemente, nuestra estrategia abarca cada una de estas áreas. Abarca la posibilidad de una transición con el respaldo de algunos que todavía sostienen la dictadura, el caso de militares, el caso, y lo vimos el 30 de abril, lo vimos en Cúcuta, lo vimos en los sargentos de Cotiza, lo hemos visto con la fuerza de la gente manifestando en la calle, lo hemos visto una y otra vez. ¿Ha sido suficiente? No, por sí solo. El tema de mediación, negociación, condiciones electorales, también hemos intentado
muchas de estas áreas. Hemos ofrecido garantías a través de una ley de amnistía y garantía. El gobierno de emergencia nacional que da garantías a todos los sectores. Hemos dado garantías fácticas, es decir, le pueden preguntar a Christopher Figuera, o sea, que se puso al lado de la Constitución y ahí está con su garantía. Atención con esto. Christopher Figuera metió preso a Roberto Marrero, no solamente mi jefe de despacho, sino mi amigo. Tenemos la posibilidad de ofrecer garantías, de generar un espacio de transición. Ahí estuvo Noruega, ahí está la OPS, que logramos de manera fáctica un acuerdo de carácter humanitario. El framework presentado por los Estados Unidos, que habla de levantar sanciones siempre y cuando se cumplan con un mínimo de confianza de cara a la transición. El plan país. Y también el tema del uso de la fuerza. Ojo, aquí hay que entender cuáles son las propias y cuáles son, digamos, las prestadas, o cuáles son las que hemos construido para que nos ayuden en este proceso de liberar a Venezuela. Ahí está la DEA, el operativo antinarcóticos más grande en la historia del Caribe, mientras Maduro es el señalado por narcotráfico y con 15 millones de dólares por recompensa. Ahí está todo lo que ha sido las sanciones, todo lo que ha sido la presión diplomática, los reconocimientos. Entonces, ¿por qué cuando me preguntas de la estrategia, Alba, te hablo de estos tres elementos? Uno, porque nosotros no podemos entamparnos en que es un camino u otro. Nos enfrentamos a una dictadura. Nosotros tenemos que agarrar las mejores herramientas que tenemos a disposición. Y atención con esto, las mejores herramientas que tenemos a disposición. No podemos planificar en base a cosas que no tenemos o no dependen de nosotros. ¿Qué ha dependido de nosotros? El buscar los reconocimientos, el reunirme con los presidentes del mundo, la articulación y la inteligencia para poder, tanto a los testaferros como a los violadores de derechos humanos, como a los corruptos, que no se juegue con el dinero de Venezuela, la movilización interna, la unidad. Entonces, en este sentido, creo que es muy claro que, y lo dijimos el día martes, cuáles son las condiciones para poder participar. No nos vamos a prestar para ninguna fase como no lo hicimos el 20 de mayo del 2018. Tenemos que actuar con mucha fuerza en estas áreas que te mencioné. Tenemos que además a nivel comunicacional hacer mucho más. No podemos confundir nosotros los venezolanos objetivos con vehículos, con medios, para lograr los objetivos, y que cada etapa tiene su objetivo. Por supuesto que el objetivo de legitimar a una nueva asamblea, yo no estoy diciendo legitimar a Maduro, pero una nueva asamblea, a pesar de la forma como se está llegando a ella, va a ser un poco difícil. O sea, esa es la estrategia que yo le veo al madurismo. Legitimo a la asamblea, no legitimo a Maduro, pero estoy legitimando una asamblea que me es afín. Y a eso se une, bueno, la operación que ustedes llaman Alacrán, la compra de conciencias, la salida de gente. Dicen que ahora es Stalin González el que se va a ir un nuevo tiempo. O sea, hay una cantidad de ruidos que además se complementan con que la oposición no está unida. ¿Ha habido algún signo de unidad? El mejor que vi fue la última rueda de prensa cuando la decisión contra Acción Democrática y Primero Justicia. Pero por detrás, uno que tiene la posibilidad de hablar con muchos, aunque sea por estas vías, se da cuenta que hay unas peleas a cuchillo que uno no entiende. A eso se ha sumado, y te lo digo para que después desarrolle, que se han creado muchísimas dudas sobre los manejos de los dineros que se están haciendo. De las ayudas, yo no estoy hablando de las ayudas humanitarias, digo de todo lo que se dice a la hora de que queremos el oro que está en el Banco de Inglaterra, o la plata que puede entrar por Citgo, tal. O sea, ha habido demasiado ruido con ciertos manejos que ponen a la oposición en una situación muy difícil. ¿Cómo con esa oposición podemos enfrentar esta legitimación de una Asamblea Nacional que yo creo que va a suceder? O sea, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero creo que hacia eso vamos. Sí, bueno, aquí lo primero es que ya, si el objetivo de la dictadura era tratar de tener una asamblea a su medida, ya lo intentaron en el 2017 y no le funcionó. Ya no le funcionó hoy, a esta hora que estamos hablando 1 de julio. Ya no le funcionó. No le funcionó porque no se le había vencido el periodo. Claro, pero ya nadie reconoce ese CNE, ya nadie reconoce esa elección, ya nadie reconoce ese TCJ, nadie. Y no estoy hablando al aire, ya lo dijo la OEA, ya lo dijo la Unión Europea, ya lo dijo Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera.
Es un problema distinto el mandato de la Asamblea Nacional. Son dos cosas distintas. Entonces, sí, la estrategia de la dictadura, entonces descartando estrategias de la dictadura o ataques que no son nuevos, además, al Parlamento, como tú relatabas, la Operación Alacrán, la persecución, no empezó con la Operación Alacrán, hay 36 diputados en el exilio producto de la violación a su inmunidad. Esto simplemente es un capítulo nuevo. Entonces, sí, la intención de la dictadura es que el 5 de enero se genere una especie de vacío. Hay que ir dos cosas iniciales. Lo primero, el 5 de enero es en 6 meses. También es una gran soberbia por parte de una dictadura. Cree que van a estar ahí chéveres cuando hay una pandemia, cuando no nos reconoce nadie, cuando hay 15 millones de dólares de recompensa con este compañero, cuando no pueden aterrizar en Barajas, por ejemplo, porque hay una controversia internacional, porque uno de sus ministros, ni en Barajas, ni en Madrid, puede aterrizar la dictadura. No voy a hablar de países africanos, que hay procesos judiciales en curso, que esperemos que lleguen a feliz término, es decir, que se haga justicia. Es decir, se le hace chiquito el mundo a la dictadura. Esto es un ejercicio de soberbia. Ahora, a mí me preocupa el 5 de enero del 2021, claro, pero me preocupa más que no haya agua en La Guaira, que la pandemia crece, que la emergencia humanitaria y que tenemos que salir de la dictadura. Entonces, cualquier paseo por un supuesto vacío en 6 meses pasa primero por la evaluación de las capacidades hoy para lograr una transición o lograr alternativas de solución. El siguiente debate Pero no crees, es secundario, Alma. ¿Por qué te digo que es secundario? ¿no crees que ustedes han debido Además, hay nombrar un mecanismos. consejo electoral? ¿Perdón? Que si no crees que ustedes han debido nombrar un consejo electoral para ser ustedes los que convocaran. Bueno, pero eso es una posibilidad latente, por ejemplo, y muy interesante. Por eso te digo que el 5 de enero es muy lejos. Como nosotros modestamente también jugamos y tenemos el balón ahora a bordo y hay muchas alternativas, entre ellas un CNE designado por el único órgano que puede hacerlo es el CNE, y entre otros, por cierto. Hay muchas alternativas constitucionales, Pero legítimas. échense una apuradita. Échense una apuradita. Es lo que todos queremos. Yo no hago No más sé, nada. porque siempre... Yo no hago más nada, Alba, que esto, y no estoy hablando de este año y medio, sino en mis últimos 15 años de vida, de que se les he dedicado a esto en distintos roles. Ahora, lo que tampoco podemos es, como dice la canción, el que espera desespera. Lo que no podemos hacer es votar la partida por desgaste, o votar la partida porque, por ejemplo, como dicen algunos, bueno, hay que ya participar como sea. No, ya va. Un momentico. Es que nosotros tenemos herramientas, nosotros tenemos capacidad. Y con respecto a la unidad, ahí la buena noticia es que depende de nosotros, Pablo. A pesar de que la dictadura ha jugado, ha comprado conciencia, ha quitado partido, ha empujado, ha mandado al exilio a gente. Ahí la buena noticia, como lo he dicho siempre, el ruido se genera porque hay debate. Y quiero que sepa la gente que sí, hay debate. Y es natural que haya debate en una institución tan compleja, donde nadie tiene la fórmula mágica, porque si alguien la tuviera, ya lo hubiese implementado. Creo que es evidente. A lo que sí hemos hecho es logrado articular, logrado interactuar, logrado, por complejo que sea, alinear a la mayoría. Ahora, los ruidos estos adicionales por el tema de los recursos de Venezuela en el exterior, simplemente es ruido y es desconocimiento absoluto de la información, también por falta nuestra, porque no me voy a excusar únicamente en que no tenemos los canales de comunicación, en que nos bloquean, nos censuran, nos persiguen, nos quitan el Palacio Federal, que ciertamente es complejo, pero no solamente es un elemento. Ahí hay un gran desconocimiento. El oro, como tú sabes, está protegido. Ahí no hay una lucha por el oro. Hay una lucha por proteger el oro de las garras de la dictadura. Citgo no puede utilizar dinero de las regalías, por decirlo de alguna manera, para uso en Venezuela por la cantidad de juicios que tiene. Por eso, para el Fondo Venezuela, que fue lo que aprobamos en febrero, hace 4 meses o más, para poder pagar a héroes de la salud, para poder transferir a la OPS y a la OMS, para poder sostener operación y garantía de lucha en contra de la dictadura, para poder donar a los casos de riesgo vital. Eso todavía no se puede utilizar un centavo todavía, porque ha llevado trámites de licencias de la OFAC,
toda la infraestructura mínima, porque eran cuentas protegidas que solamente se puede utilizar en este momento de esos 80 millones, como decía el otro día, hace unos días, por cierto, el presidente del Banco Central, Ricardo Villasmil, que lo explicó muy bien. Una cosa es que exista el oro y una cosa es que esté a disposición. De nuevo, Citgo no tiene disposición de regalías de ningún tipo para utilizar en este momento por la cantidad de juicios que tiene Venezuela. ¿Cuál es nuestra tarea en este caso? Explicar, insistir, repetirlo. La dictadura y los aliados de la dictadura van a tratar de utilizar todo esto simplemente para confundir a la opinión pública, y para nosotros es cuesta arriba poder comunicarlo, pero vamos a insistir en esta vía. Te invito, por ejemplo, que veas la entrevista de Ricardo Villasmil. Estuvo muy cristalina con respecto a esto del uso, entre comillas, de los recursos de Venezuela en este momento. El otro día, hablando con mi amigo el doctor Gustavo Tarre, no le gustó una palabra que yo utilicé, que le dije que el gobierno de Guaidó, y yo soy guaidocista, o sea, no es que tenga nada, era una especie de entelequia. A él no le gustó la palabra que yo utilicé, pero yo le dije, se lo dije por lo siguiente, porque si bien es cierto que hay una cantidad de países que reconocen ese gobierno, el venezolano común no lo siente. ¿Por qué? Porque si yo voy a sacar un pasaporte, yo tengo que recurrir al SAIME de Maduro. Si yo voy a echar gasolina, tengo que ir a las bombas según Maduro me diga. Si yo voy a hacer cualquier trámite, un registro, una cosa, es lo que Maduro dice. Entonces, hay una cosa internacional que está como allí, ok, hay un apoyo, además con sus más y sus menos, y eso vamos a hablar ahora un momentico, pero internamente no hay una convicción. O sea, yo no creo que yo salgo y hago una encuesta en la calle y pregunto quién es el presidente de Venezuela y la gente me va a decir que es Guaidó. Yo apuesto fuertes a los que me van a decir que es Maduro. ¿Pero por qué? O sea, entendiendo que es un régimen de facto y por supuesto que son hechos fácticos que tienen que ver con el día a día del venezolano. ¿Cómo hacemos con eso? Mira, a ver, yo creo que y la gente, por ejemplo, el gobierno de Maduro existe en el arco minero, entre comillas gobierno, la dictadura. Existe no hay gobierno. Exactamente. No hay Estado, que es peor. Un Estado fallido que tiene vinculación al narcotráfico, al terrorismo, y que utiliza los pocos recursos que le quedan, porque los saquearon, los robaron, los agotaron, para oprimir a los que nos levantamos para, y yo siempre lo he dicho, nosotros somos un gobierno encargado rescatando, reclamando, tomando las competencias que podamos para lograr mi mandato constitucional, que por cierto, según el artículo 233, es una elección libre, justa y verificable, para utilizar los términos que hemos utilizado recientemente y el comunicado que hicimos. El gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, existe en el 90% de la población que no tiene agua, en los que no tienen insumos médicos en este momento. No hay garantía de un derecho hoy en Venezuela, de uno. Agua, luz, electricidad, entre otros, por decir de servicios elementales. Entonces, no es cierto que Maduro sea, entre comillas, un gobierno. Ahora. Pero existe un gobierno legítimo, paralelamente, que tampoco puede resolver esos problemas. Ahí está el detalle. Un gobierno legítimo puede resolver esos problemas. Porque, por ejemplo, tuviera acceso a recursos, tuviera acceso a financiamiento, al Banco Interamericano, al Fondo Monetario, a la reinversión en el país, a la ejecución de un plan país, a, por ejemplo, 10.000 millones de dólares que tenemos potenciales en préstamo para invertir en infraestructura en Venezuela, producto de la agenda internacional que acabamos de hacer. Y ahí está el detalle de esto. Entonces, esto no es una imaginación, esto es una lucha. Entonces, yo entiendo la frase entelequia, porque frustra a veces al ciudadano también. Bueno, tengo hambre, no tengo luz, mi chamo se fue del país, no veo a mi mamá hace años porque está también en el exilio, algunos por persecución, algunos por decisión propia. Bueno, evidentemente esa frustración tenemos que entenderla, tenemos que manejarla ahora, canalizándola hacia una solución. No es, y me disculpa la expresión, bueno, esto se acabó. No, señor, no se acabó. O sea, porque en fuerza relativa, y lo puedo decir con conocimiento y con causa, hoy Maduro está mucho más débil que el 20 de mayo del 2018.
Hoy en fuerza relativa, Maduro está mucho más débil que en el 2019. Y si no, vayan y pregúntenle a sus testaferros, que ya ni siquiera los puede proteger. Si no, vayan y pregúntenle a sus aliados cercanos, a su director de inteligencia, que está, por cierto, en los Estados Unidos. Entonces, claro, de nuevo, ellos manejan al FAE. El FAE no existía en el 2017, por cierto, Álvaro. Lo crearon después para hacer lo que hacen, asesinar, para hacer lo que hacen, perseguir, generar miedo. Porque ya Maduro no confiaba en el DGCIN, ya no confiaba en el SEBIN y tuvo que crearse una fuerza propia. Esa es la verdad. Entonces, ciertamente, genera hoy frustración, pero la verdad la entelequia la tiene la dictadura. Nosotros tenemos más base diplomática hoy 1000 veces que la dictadura, 1000 veces. O a ti se te hubiese ocurrido aliarte con Irán, por ejemplo. No, eso no le cabe a la cabeza de nadie. El enemigo del planeta, por decirlo de alguna manera. Y de eso dependen hoy. ¿Saben cuánto cerraron la producción petrolera en el mes pasado? Menos de 470.000 barriles día. Es decir, entonces, claro, de nuevo, gobierno encargado peleando por recuperar las competencias para lograr la transición. Entonces, evaluemos uno a uno en qué estado está la mayoría, el ejercicio de la mayoría, que tú hacías referencia a la movilización, la fuerza diplomática, la presión internacional, el operativo con la DEA, el tratado interamericano, que cuando hablaste con Tara seguramente hablaron de eso, todo lo que tiene que ver con la presión diplomática, la posibilidad de movilización, la posibilidad de interlocución, de interacción, para los que puedan terminar de ceder. Nuestro gran reto en este momento, y lo puedo decir también con solvencia en ese sentido, es lograr poder comunicar todo esto y ponernos en plan, digamos, de acción. Bueno, no le voy a echar cuentos al Nacional, al que no circula ya hace cuánto, 2 años, el Nacional. El cierre, creo que más, el cierre de radio, de televisión. Yo no salgo en televisión nacional hace 2 años por lo menos. Entonces, esto es un reto constante. Yo estoy seguro que sí, y esto pareciera trivial, pero yo estoy seguro que sí. A ver, hablamos claro y le explicamos a nuestra gente, ese ciudadano que está hoy probablemente frustrado. Mira, papá, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hemos hecho. Falta por lograr esta pieza. Convocamos a tal día esta actividad, sería mucho más sencillo. Pero ese ruido que tú haces referencia, que hace años, sí, pero lo hemos trabajado y es parte también de lo que debemos solucionar en los próximos días. Ese comunicado, no solamente esa rueda de prensa en Acción Democrática, fue muy positiva, pero también el comunicado del día lunes, la aprobación el martes de las condiciones electorales, dejando muy claro que no vamos a participar en ninguna farsa, sino a luchar por esas condiciones. Yo creo que son muchas las muestras, son muchas más las muestras de unión en medio de algunas de nuestras diferencias que lo contrario. A la dictadura lo que lo une es un sentido de mafia en este momento. Claro, es que luce como que la estrategia es más al exterior que hacia adentro. Y el problema con la diplomacia, los que estudian eso saben que la diplomacia es un poco tardía, lenta, Tiene su tiempo. Varía según los problemas de cada país. Por ejemplo, yo me imagino que el caso de Venezuela, que ha estado en el ápice en muchas oportunidades de algunos países, ahorita con el coronavirus la gente, y no solo el coronavirus, porque el problema más grave es la crisis económica. Eso que lo que viene en la economía mundial va a obtener la atención de todos los países del mundo y Venezuela va a quedar como un puntico por allá, es mi opinión. Entonces, claro, no podemos, tenemos un problema interno que como que lo tenemos que resolver nosotros. No debemos esperar tanto de afuera, sino no crees que debemos esperar un poco más de lo de adentro. Mira, y la otra pregunta es si ustedes no han intentado acercarse a los demonios, porque yo me intentaría acercar a Cuba, me intentaría acercar a Turquía, o a lo mejor acercarme a Irán. O sea, siempre y cuando eso me fuera beneficioso, por lo menos en el caso de Cuba, que tiene tanta injerencia, sobre todo. Ustedes no han tratado un acercamiento, o por ejemplo, un acercamiento con Biden. No sabemos quién va a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Mira, sí, a ver, por parte, porque es una pregunta densa, evidentemente, con el tema, y yo te lo decía al principio, Álvaro, un tema de evaluar claramente cuáles son nuestras capacidades y cuáles son, digamos,
tercerizadas, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, si nosotros hoy decretamos, creo que por eso te decía, de esto no puede ser un tema de deseos, ¿no? Porque yo ponía el ejemplo con el artículo 187. Decretamos el artículo 187. Una cosa es el deseo de que esto cambie hoy y que ese sea el vehículo para que esto cambie hoy. Son cosas distintas. A veces es difícil poder comunicar esto de manera clara a toda la ciudadanía. Pero lo que sí puedo decir es que estamos haciendo todo para que esto cambie hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestras capacidades y cuáles son las tercerizadas? ¿Cuáles son las que hemos tenido que pedir apoyo a los aliados? ¿Cuáles son las que hemos tenido que convocar a la ciudadanía, a los influencers para poder comunicar, porque no tenemos medios de comunicación, a los periodistas para poder publicar, porque no tenemos cómo transmitir los mensajes, o mucho menos hacer una cadena? Entonces, yo creo profundamente en que, por supuesto que debe depender de nosotros, de lo que podemos hacer. Incluso si es solicitar apoyo en cualquier materia, humanitario, diplomático, debe partir de una petición y un plan que nosotros hemos generado y estamos discutiendo en este momento con los aliados. Por eso te lo decía al principio. A veces siento, y es natural producto de lo complejo de la situación, que algunos se desvían por un falso dilema. ¿Qué quiero decir yo con un falso dilema? La cosa es negociación o es quiebre, como si fuera decantarnos por una u otra. La verdad es que si no hay presión, es decir, si no hay una gran presión diplomática de sanciones, interlocución incluso con los militares, si no hay movilización de calles, si no hay agitación, no va a haber tampoco una mediación, porque a la dictadura no le interesa regalarnos nada, le interesa perpetuarse ahí. Prefirieron aliarse con el narcotráfico y con Irán que lograr una solución real al conflicto que vive Venezuela. Y tenemos que estar muy claros en esto. Entonces yo creo que debemos tener conciencia de cuáles son nuestras capacidades hoy, cuáles tenemos que pedir, entender lo que la dictadura pretende con Irán, con Cuba, entre otros. La interlocución no solamente puede ser tomando el tema de que no puede nada más depender de los de afuera, la interlocución o la posibilidad de interlocución, y sí, lo hemos intentado con Cuba, lo hemos intentado con todos los países, digamos, stakeholders, para utilizar la palabra que usan a nivel internacional, todos los dolientes, ¿no? Uno no puede dar una aproximación inocente. O sea, no es que, por ejemplo, como pensaban algunos, o pudieran pensar, bueno, le dan la cantidad de barriles de petróleo a Cuba que les daban, es decir, cubren la cuota que les regalaba la dictadura de manera irresponsable, por cierto. Entonces eso soluciona y entonces los cubanos dejan de apoyar. No es así, no es tan sencillo como eso. Hay un interés geopolítico de los cubanos y hay que abordarlo de esa manera, con visión de Estado y responsabilidad incluso hemisférica en este caso. Porque han sido grandes responsables también los cubanos de la infiltración en la Fuerza Armada, de la persecución a los militares, de las torturas incluso. Entonces hay que aproximarlo de manera geopolítica, con las presiones correctas, para tratar de que no sigan colaborando. Lo veo muy difícil hoy, distinto al caso Rusia, distinto al caso China, distinto a Turquía. Son aproximaciones distintas y hay que trabajar cada caso, digamos, por separado, pero con el objetivo, por supuesto, de la transición. Lo hemos venido haciendo. Hay cosas que, bueno, luego podemos comunicar de manera más efectiva para precisamente no entorpecer muchas cosas que estamos tratando con cada uno de estos. Pero lo que rescato de esto es que, por supuesto, que tenemos la conciencia, uno, que no podemos tercerizar la solución de los venezolanos. Nosotros tenemos que poner en la mesa lo que tenemos, la posibilidad de movilización, y por eso tampoco podemos decir, bueno, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, vamos a esperar que nos vengan a ayudar. Eso sería irresponsable, porque eso desmoviliza, porque eso no ejerce presión al interno, y eso sería Cuba, por hablar de Cuba. Una gran presión internacional, pero poca presión interna. Eso nosotros no podemos permitirlo responsablemente, y por eso yo te hacía referencia a estas tres áreas de presión que estamos utilizando en este momento, y que sea tanto un petitorio, exigencias, como el caso, por ejemplo, de los 10 puntos que pusimos: elecciones libres, justas y verificables. Entonces, cuando algún actor internacional quiera tratar de acercarse para una solución, no es empezar de cero, no es cualquier cosa, no es, miren, amigos de la Unión Europea, estos son los pasos que hemos conversado. Amigos de Noruega, en su momento, aquí está el papel de trabajo. Y fíjate que eso derivó en un framework respaldado por los Estados Unidos.
Pues, ¿cuál es la gran petición de la dictadura? Bueno, el levantamiento de sanciones. ¿Ustedes quieren levantar sanciones? Estos son los mecanismos. Punto uno, un árbitro independiente, reconocimiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Hay que sacar la Asamblea Nacional Constituyente, hay que construir un gobierno de emergencia nacional, garantías para todos los sectores, incluyéndolos a ellos. Entonces, ahí hay un plan muy específico de trabajo que ha venido respaldando la comunidad internacional, que nosotros no hemos podido comunicar todo porque también es parte del esquema de la dictadura. Mira, prefirieron cerrarlas de Caracas, prefirieron quitar los papeles, que los llamaran dictadores, a que nos permitan la posibilidad de comunicar con nosotros libremente porque saben lo que eso puede implicar. Yo creo que el éxito, el mayor éxito es el de las sanciones. O sea, creo que eso sí ha tenido un efecto demoledor para ellos. ¿No estás de acuerdo con que eso sería lo más importante ahorita? ¿Dijiste negociaciones o sanciones? Sanciones, sanciones. Ah, ok. Eso los tiene muertos. Sin duda, mira, sin duda, y esto fue un debate muy intenso en mis 2 giras internacionales, porque también existen los críticos de la sanción. Yo decía, mira, ¿cuáles son los mecanismos que tiene hoy el mundo libre para enfrentar a este tipo de regímenes? Sobre todo en el caso de Europa, bueno, las sanciones. Entonces, hoy vemos de nuevo, los testaferros presos, sancionados, y esto hay que recordarlo, esto es dinero que le robaron al pueblo de Venezuela. Esto no es que le caía mal a un funcionario o hay una imposición. Y ahí rescato todas las investigaciones que se han hecho desde el Parlamento. Hay mucha información que logramos en investigaciones, en seguimiento, en denuncia, y que gracias a eso hoy hay detenciones, información, entre otras cosas. Y yo creo que por supuesto que es un gran mecanismo de presión que, de nuevo, que por sí solo no va a lograr lo que todos queremos, pero tiene que venir acompañado con la presión diplomática, con la presión interna, con la posibilidad de unas condiciones para acceder a una solución en el caso electoral, por decir algunos casos que está ahorita en la palestra. Pero claro que es un mecanismo apropiado para presionar a este tipo de regímenes, que también aprenden, por cierto, porque tratan de darle vuelta a las sanciones, y por eso tanta actividad reciente e incorporación de sanciones a corruptos y violadores de derechos humanos. Hace 3 meses, o sea, desde hace mucho tiempo, pero estoy hablando de antes de este momento que estamos viviendo hoy, Venezuela era un país en una crisis profunda, sin servicios, sin comida, sin... Sin embargo, nos encontramos hoy con que una pandemia mundial nos mantiene confinados en nuestras casas, se nos dificulta todo más, y que la crisis económica que va a afectar al mundo de una manera rotunda, eso lo dicen todos los especialistas, nos va a afectar a nosotros también. ¿Qué te dicen tus asesores sobre nuestro, digamos, futuro en los próximos meses? O sea, ¿qué información tienes tú, sobre todo de lo que está pasando con esta pandemia, que nadie cree las cifras del gobierno, lo que está pasando en el Zulia y la crisis económica que nos viene? ¿Tiene el régimen cómo enfrentar estos dos problemas que son inmediatos? Bueno, el régimen no tiene cómo poner algo. El régimen no pudo en 3 meses mejorar las capacidades de los hospitales o de los centros de atención. Evidentemente, la dictadura no tiene capacidad de absolutamente nada, y es nuestra gran preocupación. Nuestra propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional, por eso la donación a la OPS y la búsqueda de ayuda. Por cierto, hablando de la Unión Europea, son los que proveen del 40% de la asistencia humanitaria a venezolanos, no solamente a venezolanos en Venezuela, sino también en el caso de refugiados, entre otros. Entonces, imagínate la salvajada que comete la dictadura al expulsar de esa manera nada más y nada menos a la embajadora que representa a 27 países en este momento. Entonces, nuestra preocupación viene porque no tiene capacidad el país en este momento, porque todos estamos aquí en Venezuela. Entonces, no tienen cómo manejarlo. Hace unos meses lo utilizaron para control social, por el tema además de la gasolina, para ocultar el tema de la ausencia de gasolina, y hoy estamos en mayor vulnerabilidad que hace 3 meses, producto de la tasa de propagación del virus. Ya todos conocemos a alguien contagiado, hace a lo mejor 1 mes y medio no era así, pero ya todos tenemos un amigo, un cercano, que de alguna manera se contagió, con lo cual indica ya que es una realidad
el virus en Venezuela, creo, y sin temor a equivocarme, en nuestro momento de mayor vulnerabilidad, creo que desde la guerra federal al momento. Así que nuestro accionar debe ir dirigido a que lo que tengamos a disposición lo vamos a utilizar para atender la emergencia, y por eso el caso de la OPS, el caso de los héroes de la salud, entre otras cosas. Te voy a hacer una última pregunta porque ya tenemos 1 hora y creo que puede ser que sea suficiente. Pasado 1 año y medio, ya tú no repites aquello de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ninguna de las tres se ha logrado. ¿Qué hubieras hecho en este tiempo que no hiciste y que te hubiera gustado hacer? ¿O que hubieras preferido haber hecho? Yo creo que lo primero es que el gobierno de transición, cese de usurpación y elecciones libres cumplió un objetivo muy claro. Hoy todo el planeta entero habla de que en Venezuela hay una usurpación, en la necesidad de una transición o un gobierno de emergencia nacional para tener elecciones libres, tanto que no reconocen la farsa de la dictadura. Aquí ¿cuál es digamos, el candado, la clave de esto? Que los que quieren utilizar esas 3 frases exitosísimas, debo decirlo, no solamente porque las dije en algún momento, para decir que no hemos... Pero no las has vuelto a decir. No, ahí voy a eso, para que no hemos cumplido aún los objetivos, cumplieron su objetivo, de nuevo. Uno, Venezuela entera las arropó, las adoptó. El mundo también. Le dijeron dictador a Maduro, la necesidad de una elección libre en Venezuela. Rescatamos el término de elección libre, que en el 2018 dijimos no participar para poder hacerlo. Y en nuestra propuesta de solución, evidentemente contiene, porque tampoco podemos confundir cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres con una estrategia. Esto es la verbalización de parte de una estrategia. Entonces, algunos quisieron confundir esto con una estrategia, quisieron confundir esto con un diagrama o con una secuencia. Tenemos la oportunidad de lograr el gobierno de emergencia nacional, que es un gobierno de transición. Para que eso pase debe cesar la usurpación y tener elecciones libres, como también en verbalizaciones y en frases. Hay que a veces relanzar las cosas. Esto es una forma de decir que estamos logrando, e insistimos en lograr los objetivos, porque en definitiva mi mandato, según el 233, es elecciones libres. Es más, voy más allá. Alba, mi mandato electo en diciembre del 2015 en Vargas, iniciando labores en el 2016, es el cambio. La gente en el 2016 votó por cambiar, por salir de la dictadura. Eso no ha cambiado. Y como decía hace unos minutos, mira, yo entiendo las críticas, yo soy un funcionario público, soy sujeto a crítica y debo serlo, además, porque ese es el contrapeso o lo que queremos a futuro, entendiendo que estamos en una dictadura de la persecución y el rol que tiene cada ciudadano, periodista, empresario en este momento de Venezuela. Eso está bien. Ahora, lo que no podemos hacer en este momento ni es bajar la guardia, porque de nuevo, yo aquí no llegué para sentarme en una silla. Al contrario, de nuevo, procurar la transición para terminar en una elección realmente libre. Y eso no hemos descansado. Las causas justas no pierden momento. Distinto a los que se cansan, distinto al agotamiento natural que puede existir en cualquier sector. Pero hablar de libertad, democracia, eso no pierde momento. Y ojo, atención con esto, no solamente nosotros. El pueblo de Venezuela, y no me gustan las grandes generalizaciones, quiero hacerlo. Lo he demostrado una y otra vez. Por ejemplo, que en diciembre también había todo un debate de mi reelección, de la reelección, del problema con la unidad, de que si estábamos juntos, de que si iba a ser unánime. Había todo un debate y con la intervención de la dictadura, de la extorsión, de los sobornos que profirieron, y logramos el 5 de enero mantener el Parlamento, la unidad, militarizaron, paramilitarizaron, logramos acceder el 7 de enero al Parlamento Nacional, nos reconoció inmediatamente el mundo, no les valieron la locura esta del extorsionador Parra, no les valió de nada. Y luego la gira internacional, el 10 de marzo, recuerdo, la convocatoria que hicimos a la calle, fue increíble la participación de la gente. Entonces, no podemos tampoco subestimar
la fuerza del venezolano, creo y tampoco apostar, y no es apostar, es confiar en lo que podemos hacer. No es mayoría Maduro, es minoría, es absoluta minoría. No tiene respaldo internacional. El dinero se lo robaron y están sancionados y sus testaferros están claramente entendiendo que va a haber justicia y que ya hay justicia. Tarde a veces, pero llega en este momento. Así que hay que duplicar los esfuerzos, hay que sí, reajustar velas, pero sin perder claro el foco y el objetivo. No confundir medios, no confundir diatribas o falsos dilemas con el objetivo real que es lograr la transición, gobierno de transición, el cese de la solución y por supuesto tener elecciones realmente libres. Una última cosita. Hay una cosa que ya ha llamado la atención de gente, que es que el régimen no se ha atrevido a meterte preso. ¿Tú te has paseado por la posibilidad que en caso de que haya 6 de diciembre y 5 de enero, que ya pierdas inmunidad para ellos, dentro de su legitimidad, entre comillas, eso es lo que te viene? Bueno, ellos me han allanado la inmunidad como 7 veces ya a la fecha, no sé cuántos juicios dicen ellos haber abierto, todos basados en mentiras, todo basado en una falsa legalidad y no en nuestra constitución. Y no en yo sé los riesgos de este oficio, de esta vocación. Ya estuve preso unas horas en el 2019, retenido en el 2017, varias también. Horas, yo sé de los riesgos de mi entorno. 16 personas de mi equipo más cercano están presos, por lo menos 14 están en el exilio, Marrero continúa secuestrado. En fin, yo sé de los riesgos, pero también de nuestra responsabilidad, Alba, y la vamos a llevar a término. Por cierto. Sí, pero no se atreven, contigo no se han atrevido, eso le extraña a mucha gente, contigo no se han atrevido, pues lo han podido hacer. Yo creo que ellos de alguna manera también se saben frágiles, se saben vulnerables, y saben también de que no tienen interlocución, por cierto, saben que no tienen capacidad de interlocución con el mundo y sobre todo el entorno del dictador lo sabe, que la interlocución la tenemos nosotros y eso sería un paso en falso. No quiere decir que no esté en la tentación, que no exista el riesgo, no tengo duda de que lo existe, no solamente con detenerme, sino incluso con asesinarme. No tengo duda de que eso se ha paseado por la cabeza de la dictadura. Ante eso, mi única protección es lo que ha sido hasta ahora el apoyo popular, el Parlamento Nacional, el respaldo internacional. Esa es mi protección y, por supuesto, Dios y la Virgen. Bueno, muchas gracias. Espero no haberte cansado mucho. No, tranquilo.